En la tranquila ciudad pequeña de Lowell, Maine, la anciana propietaria de la pensión Hearth Haven, en la calle Maple 17, era para los lugareños un modelo de caridad y cuidado. Pero la realidad era mucho más sombría. Bajo los parterres floridos de su acogedor patio, la policía descubrió terribles secretos. Aquellos a quienes había prometido salvación y ayuda, nadie los volvió a ver jamás. Pero sus cheques de asistencia social seguían llegando regularmente a su cuenta. El 15 de mayo de 2020 estaba nublado y frío, incluso para los estándares del estado de Maine. A las 6 de la mañana resonó en la calle Maple, una pequeña y tranquila calle de la ciudad pequeña de Lowell, el fuerte ruido de una excavadora trabajando. Los trabajos se realizaban detrás de la pensión Hearth Haven, conocida por los lugareños como refugio para aquellos que estaban al margen de la vida. Personas sin hogar, ancianos, drogadictos. Esta casa, pintada de verde pálido con ordenadas contraventanas blancas, siempre había parecido a los lugareños una isla de bondad y tranquilidad. Su propietaria, una mujer anciana, era considerada un modelo de virtud y compasión. Pero en este día de mayo, la reputación de la pensión se tambaleó para siempre. El sheriff Michael Graves del condado de Lowell apareció exactamente a las 6:25 de la mañana en Hearth Haven. Lo había llamado el capataz que estaba cavando una zanja para la instalación de nuevas tuberías de suministro. Cuando la pala metálica penetró nuevamente en la tierra, se hizo evidente. En el barro y la arena sobresalía una mano humana. El técnico criminal llamado documentó oficialmente el hallazgo. Los restos extraídos de la tierra pertenecían a un hombre de aproximadamente 57 años. Su nombre era, como se descubrió más tarde, James Martin. Hasta hace poco estaba registrado como residente de la pensión. ¿Cuándo exactamente había desaparecido James? Nadie podía decirlo, incluyendo a la propietaria de la casa. La razón por la cual la vida de Martin llegó a su fin no estaba clara en ese momento. A partir de ese momento, el sheriff se enfrentó a una pregunta central que debía ser respondida a cualquier precio. ¿Cómo había sido enterrado el huésped de la pensión detrás de los muros de la pensión que debería haber sido su salvación? Hasta la noche del mismo día, después de las primeras horas de trabajo de los técnicos criminales, comenzaron a surgir detalles extraños, cada uno de los cuales complicaba la situación. Un examen minucioso del lugar del hallazgo permitió concluir que los restos habían estado en la tierra durante al menos un mes. Algunas áreas del cuerpo de James Martin estaban parcialmente momificadas, lo que indicaba su estancia prolongada en tierra seca y suelta que la propietaria usaba activamente como jardín. El interrogatorio de los vecinos reveló otro fragmento importante. 2 habitantes de las casas más cercanas afirmaron haber sentido toda la primavera algo desagradable proveniente del territorio de la pensión. Describieron el olor como dulzón e insoportable. Incluso se quejaron a la propietaria misma. Sin embargo, esta afirmó que la causa estaba en los fertilizantes, y los vecinos dejaron de insistir. Durante la búsqueda en la habitación donde había vivido James Martin, la policía encontró una botella vacía de fenobarbital, un potente sedante que requería estrictamente prescripción médica. Su presencia en un hombre que no sufría de enfermedades graves parecía sospechosa. El último momento extraño fue el libro de registro de los residentes de la pensión. La propietaria fundamentalmente no usaba computadora y mantenía las entradas y salidas de los huéspedes solo en papel. La entrada de que James supuestamente había dejado la pensión había sido hecha con un bolígrafo, pero la fecha y la firma estaban extrañamente manchadas por la humedad y se habían vuelto ilegibles. Si esto era casualidad o un intento deliberado de borrar rastros aún no estaba claro. Alrededor de la pensión tranquila y una vez acogedora se creó una ola de sospechas. Los habitantes de Lowell comenzaron a mirarse con desconfianza. Uno de los primeros que atrajo la atención de la policía fue un vecino llamado Robert Crane. Crane, un hombre de alrededor de 60 años, había estado en conflicto con la propietaria de la pensión durante mucho tiempo. La razón era el terreno junto a la casa que Crane soñaba con tomar para un estacionamiento para su taller automotriz. En la ciudad se sabía que la disputa entre ellos ya duraba no el primer año.
pero antes solo se había percibido como una pequeñez doméstica. Otro sospechoso se convirtió en el enfermero de la pensión, Neil Boston, que recientemente había cumplido 30 años. Precisamente él tenía acceso a todos los medicamentos de la pensión. También era conocido que Boston en los últimos meses se había quejado regularmente a colegas sobre retrasos en el salario. En una ciudad pequeña, los rumores se extendían fácilmente. Por lo tanto, pronto se hizo conocido por todos que tenía serios problemas financieros y grandes deudas de crédito. Eso fue suficiente para que la policía comenzara a estudiar cuidadosamente su biografía y su círculo de conocidos. Todo se complicó cuando Robert Crane mismo, en la noche del mismo día, dio voluntariamente una entrevista al periódico local. Explicó a los periodistas que había visto repetidamente cómo el enfermero Boston metía jeringuillas en los bolsillos y supuestamente mezclaba algo en la comida de los pensionistas. La información parecía aterradora y lógica al mismo tiempo. En la pensión se encontraban personas indefensas que fácilmente podrían convertirse en víctimas de cualquier malhechor. Las declaraciones de Crane se extendieron rápidamente por la ciudad y causaron resonancia entre los lugareños. Sin embargo, la policía no podía en ese momento confiar completamente en las palabras del vecino. Después de todo, el motivo de Crane era obvio. La aversión personal podría empujarlo a inventar. Pero la policía se vio obligada a aceptar sus declaraciones y verificar esta versión. Tarde en la noche, la situación cambió fundamentalmente. Durante la continuación de las excavaciones, literalmente a pocos metros del primer lugar del hallazgo, el técnico criminal hizo otro descubrimiento. Esta vez sacaron de la tierra una tibia que ya pertenecía a otra víctima, una mujer. Estaba enterrada mucho más profundamente, lo que indicaba que el crimen había ocurrido mucho antes del caso con James. La pensión fue inmediatamente acordonada. Las excavaciones fueron suspendidas y para la continuación de las investigaciones se requería una orden judicial oficial. Ahora nadie podía decir cuántos restos más estaban escondidos bajo la apariencia pacífica del patio cuidado de la pensión Hearth Haven. Dentro de las siguientes horas, todo Lowell se quedó paralizado en expectativa ansiosa y entendió que la tranquila calle Maple nunca más sería la misma. ¿Por qué Crane acusa tan obstinadamente a Neil Boston, el enfermero de la pensión? El sheriff Michael Graves estaba nuevamente sentado frente a Robert Crane, el propietario del taller automotriz local. En la oficina olía a aceite de máquina viejo, gasolina y ropa de trabajo sin lavar durante mucho tiempo. Crane estaba visiblemente nervioso y apretaba y soltaba constantemente los puños. Ya estaba acostumbrado a las visitas policiales, pero esta vez las circunstancias parecían más serias que de costumbre. En los últimos 2 días, la versión de Robert Crane sobre el enfermero Boston que supuestamente mezclaba algo en la comida de los pensionistas con ayuda de jeringuillas había sido completamente refutada. La pericia probó que las jeringuillas que Crane supuestamente había visto eran bolsas de pastelería desechables ordinarias de la cocina de la pensión. Ahora la policía se ocupaba seriamente del propio Crane e intentaba entender por qué el hombre se esforzaba tan obstinadamente en acusar a un empleado de Hearth Haven. El sheriff entendía. Debía haber un motivo, y pronto comenzó a salir a la superficie, como todos los otros secretos desagradables en la calle Maple. Al buscar entre los papeles guardados en la estación de policía local, el sheriff Graves descubrió no una, sino 4 quejas de Robert Crane, presentadas desde 2018 hasta 2020. En todas las quejas estaba lo mismo: olores extraños que provienen del territorio de la pensión. Robert insistía en que los residentes contaminaban el suelo y el aire, lo que afectaba negativamente el negocio y la reputación de su taller automotriz. Pero era extraño que después de la verificación de las quejas por los servicios de salud municipales no se establecieran violaciones. En aquel entonces, en 1919, Crane, cansado de las verificaciones inútiles, se atrevió incluso a presentar una demanda contra la propietaria de la pensión. En el tribunal intentó probar que Hearth Haven era una fuente de contaminación de aguas subterráneas y suelo. Sin embargo, el juez, después de examinar el caso, rechazó la demanda por evidencias insuficientes. Crane, nuevamente perdedor y humillado, se calló por un tiempo,
pero su aversión hacia la propietaria de la pensión y sus residentes se hizo evidente para todos. Y solo ahora, cuando la policía investigó la situación financiera del taller automotriz, se hizo claro el verdadero motivo de tal lucha furiosa e inflexible. La Oficina de Impuestos del Estado de Maine comunicó a los investigadores noticias desagradables. El taller automotriz de Crane se dirigía rápidamente hacia la bancarrota. En los últimos años, sus deudas habían superado las ganancias varias veces. Había cada vez menos clientes. El equipo estaba obsoleto. La única posibilidad para Robert de salvar el negocio era el terreno perteneciente a la pensión. Solo ampliando el territorio y creando un estacionamiento conveniente, Crane podía esperar atraer nuevos clientes y estabilizar los ingresos. Ahora era comprensible por qué Crane intentaba con tal obstinación deshacerse de la vecina y su pensión. Sin embargo, quedaba la pregunta principal. ¿Podría Robert Crane haber estado físicamente involucrado en el incidente con James Martin y otras víctimas aún desconocidas? Los policías verificaron cuidadosamente la coartada de Crane para la noche del 10 al 11 de mayo, cuando James Martin presumiblemente desapareció. Según los documentos presentados por el propio Crane, él estaba esa noche en servicio de trabajo. Esto lo confirmaban facturas de entrega de anticongelante firmadas por él mismo y entradas en el diario del almacén. Además, un empleado del almacén interrogado bajo juramento confirmó las palabras de Crane y aseguró que éste efectivamente había pasado toda la noche en el lugar de trabajo. El sheriff verificó personalmente las grabaciones de videovigilancia del almacén. No se encontraron contradicciones. La coartada de Robert Crane fue sólida como una roca. Después de la confirmación de la coartada, la versión de Robert Crane como autor físico cayó completamente. Pero aún así, el motivo relacionado con el terreno permaneció en la superficie. Las famosas jeringuillas fueron solo un intento de Crane de dirigir la investigación por una pista falsa y también manchar la reputación de la pensión. Pero la policía descubrió rápidamente este truco, y la versión con las bolsas de pastelería fue oficialmente cerrada y puesta de lado. Mientras tanto, aparecieron detalles inesperados en el caso. Se dirigió al sheriff un empresario funerario local que recordó que la propietaria de la pensión, ya en 2018, había pedido personalmente 5 ataúdes de madera. La condición especial del pedido era el anonimato absoluto. Al empresario le pareció extraño que en los siguientes 2 años no aparecieran certificados de cremación para estos ataúdes en los archivos de la ciudad. Esto significaba que estas personas oficialmente no eran consideradas fallecidas. Y así, la policía ahora se vio obligada a considerar seriamente la cuestión del registro de aquellos que una vez habían vivido en la pensión, pero que según los documentos se habían ido de allí. El foco de las investigaciones se desplazó de Robert Crane, que momentáneamente fue excluido de las sospechas, hacia una tarea completamente diferente e importante: restaurar la lista exacta de aquellos que realmente dejaron Hearth Haven y aquellos que simplemente desaparecieron. El taller automotriz de Robert Crane cayó temporalmente fuera del campo de visión de la policía, pero para los habitantes de la calle Maple se convirtió para siempre en un recordatorio de cuán lejos a veces está una persona de la imagen que se crea. ¿Cómo sucedió que la pensión del difunto James Martin siguiera llegando después de su desaparición? El investigador principal, Michael Graves, estaba de pie frente a su escritorio y estudiaba los papeles que el asistente acababa de traer del departamento de pensiones del condado. En las hojas siempre estaba el mismo número: $780 mensuales. Exactamente eso recibía James Martin, ese hombre de 57 años cuyos restos habían sido encontrados en el patio de la pensión Hearth Haven. Los papeles mostraban claramente que la tarjeta social de James permanecía activa incluso después de su presunta desaparición. Graves dirigió una solicitud oficial al banco que manejaba la cuenta de James Martin y ya después de unas pocas horas recibió una respuesta. Los pagos de pensión llegaban regularmente y luego, cada mes, como un reloj, alguien venía al banco y retiraba el dinero en efectivo en la caja sin usar el cajero automático. Ya el mismo día se obtuvo una orden de búsqueda para la pensión Hearth Haven. En presencia de la propietaria,
Los investigadores examinaron atentamente los papeles y documentos guardados en su escritorio de trabajo personal. Uno de los hallazgos atrajo atención especial: un poder para retirar dinero en efectivo, emitido a nombre de James Martin y fechado el 12 de marzo del año en curso. La firma era insegura y temblorosa, como si quien la puso no se sintiera bien o estuviera bajo fuerte estrés. La propietaria explicó la aparición del documento calmadamente, sin mostrar nerviosismo. James me pidió que retirara su dinero del banco. Tenía problemas de salud, le era difícil caminar, y el dinero era necesario para medicamentos. Sin embargo, las palabras de la propietaria no coincidían de ninguna manera con otros documentos que estaban en la misma mesa. Una factura de medicamentos del mismo marzo ascendía solo a $12. No se encontraron otras recetas o recibos médicos. La policía documentó este hecho, pero no levantó acusaciones inmediatamente. La sospecha, aunque seria, aún necesitaba confirmación. Para verificar quién exactamente retiraba la pensión de James del banco, los investigadores llamaron a la cajera para interrogatorio. La chica era joven, pero atenta. Recordaba distintamente que cada mes el dinero era retirado por la misma mujer mayor que venía al banco estrictamente a la misma hora. Por la mañana, exactamente a las 10. Un rasgo particular que la cajera recordó era un sombrero grande que ocultaba casi completamente el rostro. La mujer mayor siempre agradecía cortésmente y se iba rápidamente. El investigador interrogó nuevamente a la propietaria de la pensión y le presentó la descripción de la cajera. La mujer admitió el hecho del retiro de dinero en efectivo, sin intentar negar lo obvio. Efectivamente retiré el dinero. Lo hice exclusivamente a petición de James, y todo lo que quedaba después de comprar medicamentos lo gastaba en comida y artículos de primera necesidad para el propio James y otros residentes de la pensión. Esta versión parecía plausible, hasta que la policía comenzó a verificar los recibos de las tiendas. Resultó que todos los productos para la pensión efectivamente se compraban regularmente, pero siempre se pagaban con una tarjeta completamente diferente, emitida personalmente a nombre de la propietaria, no de James Martin. Las operaciones financieras en su cuenta no coincidían con ninguna de las compras indicadas por la propietaria. En este momento, el enfermero de la pensión, Neil Boston, afirmó súbitamente ante la policía que él también supuestamente había retirado dinero de la tarjeta de James, pero exclusivamente para la compra de productos y cosas necesarias. Sin embargo, la verificación de sus palabras dio un resultado claro. Todos los recibos de la tienda excluían completamente esta versión, ya que solo coincidían con la tarjeta personal de la propietaria de la pensión. La versión de Boston parecía increíble. Sin embargo, la policía la pospuso por el momento hasta una verificación completa. La policía estudió cuidadosamente los registros de la cajera y estableció que las palabras de Neil Boston no correspondían a la verdad. Todas las compras para la pensión estaban estrictamente documentadas y realizadas desde la cuenta personal de la propietaria. La tarjeta de James Martin nunca fue usada en las tiendas de comestibles. Ahora el enfermero de la pensión permanecía bajo sospecha, pero sus declaraciones resultaron ser en ese momento solo una falsa maniobra de distracción. Cuando el investigador Graves presentó a la cajera del banco una foto de la propietaria de la pensión para identificación oficial, la chica confirmó sin dudar: sí, definitivamente es ella. Reconocí sus ojos y la forma en que mantiene la cabeza. Sin embargo, no había otros testigos en el banco que confirmaran sus palabras. Una identificación sola, aunque fuera tan clara y segura, no era suficiente para levantar acusaciones oficiales. Los investigadores entendían que el caso único con James Martin podía ser solo parte de un esquema más grande. Por eso solicitaron al banco y a la Cámara Notarial del Condado la cronología completa de todos los poderes emitidos por residentes de la pensión en los últimos 5 años. La investigación se preparaba para estudiar cuidadosamente el rastro de papel de cada uno que una vez había vivido bajo el techo de la pensión y había desaparecido, sin dejar tras de sí otra cosa que entradas financieras regulares en la cuenta de alguien. La investigación pasó suavemente a una fase en la que detrás de cada firma, cada documento estaban personas vivas cuyos destinos estaban estrechamente entrelazados con la casa tranquila y ahora ya sombría de la calle Maple.
¿Qué líquido fluye en la zanja de drenaje desde el territorio de la pensión? Temprano en la mañana del 20 de mayo llegó una llamada a la estación. John Andrews, un granjero local y propietario de la casa número 15 en la calle Maple, reportó al sheriff Michael Graves una nueva rareza en la pensión Hearth Haven. Andrews, un hombre de alrededor de 60 años, habitualmente se mantenía apartado, pero esta vez estaba visiblemente preocupado. Insistió en una reunión urgente en su casa. Cuando Graves llegó, el granjero lo condujo sin palabras al patio trasero. De pie frente a una cerca de madera, Andrews señaló una zanja larga y estrecha que separaba su propiedad del jardín de la pensión. En el fondo de la zanja fluía lentamente un líquido turbio de color amarillo que emanaba un olor débil, pero extremadamente desagradable. Incluso desde la distancia era visible que la hierba alrededor de la zanja había perdido su color verde y se había vuelto marchita y sin vida. El granjero John Andrews, un hombre de alrededor de 60 años, explicó al investigador Graves que al principio no había dado importancia especial al líquido extraño en la zanja. Pensaba que la vecina en la propiedad usaba químicos de jardinería ordinarios que a veces llegaban a su territorio. Pero cuando notó que la hierba alrededor de la zanja moría literalmente en pocos días, entendió. No se trataba de fertilizantes. Andrews no quería enredarse en inconvenientes, pero decidió que no podía seguir callando al respecto. Graves examinó atentamente la zanja y tomó muestras del líquido. Ya después de unas pocas horas, el laboratorio del condado comunicó el resultado. El caldo amarillo contenía rastros de fenobarbital, un poderoso sedante que anteriormente había sido encontrado en la habitación de James Martin, así como nitrato de sodio, una sustancia que se usa como conservante, pero que también puede ralentizar los procesos de descomposición. Estos resultados llevaron inmediatamente a una nueva ola de preguntas que el sheriff quería hacer inmediatamente a la propietaria de la pensión. La propietaria dejó entrar calmadamente al sheriff y a los técnicos criminales al territorio de la pensión y no mostró la menor preocupación. Graves fue inmediatamente al jardín y descubrió junto a la cerca varios barriles de plástico sin marcas, llenos del mismo líquido amarillo. Preguntó a la propietaria qué había en ellos. La respuesta fue rápida y clara. Es mi fertilizante personal. Lo preparo yo misma desde hace varios años. Se adapta excelentemente para rosas y otras plantas. Aquí no hay nada criminal. Cuando el sheriff preguntó por qué el fertilizante fluía más allá de los límites de su propiedad, la propietaria se encogió de hombros y respondió que era un error y no había notado el derrame. Neil Boston, el enfermero de la pensión, también fue interrogado sobre el líquido extraño, pero su respuesta resultó bastante evasiva. No soy jardinero y no me ocupo del jardín. Solo me ocupo de los residentes y ayudo en las tareas domésticas. Lo que hay en esos barriles, ni siquiera me interesé por eso. La investigación se detuvo por un momento en una nueva hipótesis. En la policía surgió la suposición de que el enfermero Boston podría haber usado sustancias fuertes para lavar instrumentos médicos, después de lo cual se deshacía de los restos en la zanja. Eso podría haber explicado la presencia de fenobarbital en las muestras de agua. Sin embargo, pronto se descubrió que el enfermero nunca tuvo acceso directo al fenobarbital en cantidades considerables que fueran suficientes para tales manipulaciones. En la pensión no había el equipo médico necesario y faltaban completamente gabinetes médicos con salas de tratamiento completas. La investigación pospuso esta versión como no confirmada, pero no la excluyó completamente y dejó al enfermero Boston bajo observación estricta. Sin embargo, la investigación ya recibió en la noche del mismo día información inesperada. A la estación llegó un plomero local y entregó al sheriff copias de facturas por servicios prestados a la pensión Hearth Haven. Al examinar cuidadosamente los papeles, el investigador notó una rareza. Durante el último año, la propietaria había ordenado 2 veces la eliminación de desechos médicos, aunque la pensión no tenía para eso ni licencia ni autorización. A la pregunta del plomero sobre qué desechos exactamente debían ser eliminados, la propietaria respondía evasivamente y lo llamaba trastos viejos y medicamentos. El plomero no podía proporcionar información más detallada.
Este nuevo hecho no daba evidencias directas contra la propietaria, pero dirigía nuevamente la investigación hacia una ruta preocupante que requería atención inmediata. Ahora la policía decidió verificar cuidadosamente las compras de farmacia de la pensión, con la esperanza de descubrir la fuente de fenobarbital y otros medicamentos que podrían convertirse en un eslabón clave en el caso. Los investigadores enviaron solicitudes a todas las farmacias de la ciudad y del condado para obtener listas completas de medicamentos adquiridos por Hearth Haven en los últimos años. Mientras la policía esperaba los resultados de estas verificaciones, la atención de los detectives se concentraba cada vez más en aquellos que hasta entonces habían permanecido en la sombra, en residentes, testigos, vecinos, cada uno de los cuales podía guardar secretos no menos terribles que los ya conocidos por la policía. El granjero John Andrews decidió por el momento mantenerse en segundo plano. Sin embargo, su testimonio ya había jugado un papel importante en el curso de las investigaciones. Permaneció en la sombra, pero precisamente su señal ayudó a la policía a descubrir el líquido extraño que obviamente tenía que ver con los secretos de la pensión. ¿Por qué el enfermero Neil Boston guardaba 5 tarjetas de pensión ajenas consigo? Temprano en la mañana del 22 de mayo, los investigadores estaban nuevamente en la pensión. Esta vez atrajo su atención una caja fuerte en la sala del personal que usaba el enfermero Neil Boston. La policía había obtenido una orden de búsqueda después de que se conocieran las informaciones extrañas sobre el retiro de las pensiones de James Martin y otros residentes. La caja fuerte resultó ser vieja, metálica, con una cerradura de combinación que estaba instalada directamente en el suelo en la esquina de la habitación. Sin embargo, los investigadores no tuvieron que luchar mucho tiempo con la combinación. Estaba cerrada con la combinación banal 1234. Adentro había una pila de documentos y, lo que interesaba particularmente a la investigación, 5 tarjetas de pensión de plástico sin ningún código PIN. Neil Boston, que ya había entrado anteriormente en la mira de la policía, observaba calmadamente la búsqueda. Cuando se le preguntó de dónde tenía estas tarjetas, no evadió la respuesta y explicó que las tarjetas se las había dado la propietaria de la pensión. Según sus palabras, las tarjetas debían ser puestas en la caja fuerte para los informes. ¿Para qué era necesario eso? El enfermero no lo precisó y solo afirmó que no le había dado importancia y había seguido instrucciones simples de la propietaria. A pesar de la rareza de la situación, la policía necesitaba más que solo las palabras de Boston para entender completamente su papel en los acontecimientos. Los investigadores pasaron rápidamente a verificar la coartada de Neil Boston para la noche de la desaparición de James Martin, el 10 de mayo. Según las propias declaraciones de Boston, él no se encontraba esa noche en la pensión. En su lugar, el enfermero pasó la noche en casa de su madre, una mujer mayor que debido a su estado de salud estaba completamente postrada en cama. Boston presentó al investigador un cuaderno viejo en el que anotaba diariamente el tiempo de cuidado de su madre, y la entrada del 10 de mayo efectivamente estaba allí, hecha de su mano y firmada. Los investigadores dirigieron inmediatamente una solicitud al Servicio de Rescate del Condado para confirmar o refutar esta información. Como respuesta a la solicitud llegó un documento oficial. Un paramédico confirmó que Neil Boston efectivamente había visitado a su madre en la noche del 10 de mayo. En el diario de Servicio del Rescate había una nota sobre su presencia, lo que no dejaba duda. La coartada de Boston era firme y completamente confirmada. Sin embargo, el periódico local del condado publicó, a pesar de las evidencias obvias de la inocencia de Boston, un artículo con el titular provocativo ¿Enfermero envenenador? Los autores del material afirmaban sin evidencias particulares que Neil Boston podría haber estado involucrado en la tragedia de la pensión y las manipulaciones con pagos de pensión. La publicación causó fuerte resonancia social y presión sobre la policía. La investigación interrogó a Boston nuevamente, esta vez más rigurosamente. Sin embargo, la verificación de sus declaraciones no reveló contradicciones. Finalmente se hizo claro que la sensación periodística no era más que un intento de atraer la atención de los lectores, y el enfermero había sido elegido como objetivo conveniente. La versión presentada por el periódico fue oficialmente rechazada por la policía.
La pista falsa conectada con Boston fue definitivamente cerrada y retirada de consideración. La misma mañana, después del cierre del caso respecto a Boston, los técnicos criminales examinaron aún otro detalle que a primera vista era insignificante y sin importancia. En el cobertizo que se encontraba en el territorio de la pensión, se encontró una pala de jardín ordinaria. La pericia criminalística reveló en su mango de madera rastros de epitelio de ADN de la propietaria de la pensión. Además, descubrieron en el mango una capa de crema para la artritis que la propietaria usaba regularmente. Este hecho cambió inesperadamente el vector de la investigación. Neil Boston, que anteriormente era considerado como un criminal potencial, ahora recibió el estatus de testigo clave que podía ayudar a aclarar los detalles de lo que había pasado en la pensión. ¿Cuántas víctimas exactamente ocultaba el jardín detrás de la pensión? La mañana del 24 de mayo saludó a los habitantes de la calle Maple con silencio preocupante y áreas rodeadas de barreras policiales alrededor de la pensión Hearth Haven. La investigación regresó nuevamente al territorio de la casa, pero ahora ya con un perro de búsqueda profesional y una sonda espacial especial para escanear el suelo. Los trabajos comenzaron exactamente a las 8 de la mañana. Primero fue Chum el perro, entrenado para encontrar restos humanos, por el área del patio trasero y el jardín. Comenzó casi inmediatamente a marcar lugares. Resultaron ser muchos más de los que incluso los policías más pesimistas podrían haber supuesto. En total, el perro y los aparatos mostraron 12 anomalías separadas a una profundidad de aproximadamente 70 centímetros. Después de la fijación oficial de cada lugar, los técnicos criminales comenzaron la apertura cuidadosa del suelo. Casi en cada anomalía encontraron lo que esperaban: restos humanos cuidadosamente escondidos. Pero un hallazgo aún más impactante fueron pequeños paquetes escondidos junto a los huesos. En cada uno había un pasaporte envuelto en polietileno. Los documentos pertenecían a residentes de la pensión que oficialmente eran considerados desaparecidos en el periodo de 2017 a 2019. Los investigadores dirigieron inmediatamente una solicitud al Departamento de Pensiones del Condado para verificar el estado de todos los documentos encontrados y obtener información sobre operaciones financieras. La respuesta, recibida el mismo día, fue otra confirmación del terrible esquema. Pensiones y prestaciones sociales seguían llegando a las cuentas de 11 de las 12 personas desaparecidas. La verificación posterior reveló que en todos los casos los pagos eran retirados en efectivo del banco mediante poderes. Estos poderes fueron cuidadosamente examinados por expertos en escritura. El estilo y peculiaridades de las firmas testimoniaban claramente. Todos los 12 poderes habían sido firmados por una sola mano y pertenecía a una mujer. Por razones obvias, la propietaria de la pensión se convirtió en la principal sospechosa. Para excluir las menores dudas, los investigadores consideraron también otras versiones. Por ejemplo, sospecharon que el enfermero de la pensión, Neil Boston, podría haber falsificado firmas, ya que su contrato de trabajo le permitía firmar algunos documentos en nombre de los residentes. Sin embargo, los expertos, después de un análisis cuidadoso de la escritura de Boston, llegaron a una conclusión inequívoca. El enfermero no tenía ninguna relación con los poderes encontrados. Las firmas estaban hechas por mano femenina. El carácter de la escritura difería del masculino y de ninguna manera podía pertenecer a Boston. Así, la versión sobre la participación del enfermero fue completamente refutada y oficialmente cerrada por la investigación. La versión sobre posible falsificación de firmas por el enfermero fue definitivamente rechazada después de las conclusiones claras de la pericia. Los investigadores aceptaron la conclusión oficial del experto en escritura y excluyeron a Neil Boston de los sospechosos en las maquinaciones financieras. Permaneció como testigo clave, pero ya no como sospechoso. El momento clave del día fue el hallazgo de los técnicos criminales en uno de los pasaportes. En el proceso de análisis de laboratorio se descubrió en el sobre del documento una huella dactilar grasa y clara del pulgar. Los expertos la compararon inmediatamente con las muestras de la propietaria de la pensión que habían sido tomadas anteriormente para la realización de la pericia. La similitud era absoluta. Coincidencia de 12 puntos de control, lo que excluía completamente la casualidad.
La huella dactilar de la propietaria en el pasaporte se convirtió en la primera pieza de evidencia directa que la conectaba claramente con los crímenes. Este descubrimiento permitió a los investigadores pasar a acciones decisivas. La misma noche, la policía obtuvo la orden de arresto número 145-2020 para el arresto de la propietaria de la pensión para la realización de un interrogatorio oficial. Simultáneamente, los investigadores confiscaron todos los documentos financieros, libros de contabilidad, poderes y recibos que podían arrojar luz sobre el verdadero alcance y mecanismo de los crímenes. La búsqueda y confiscación de la documentación financiera tuvo lugar en presencia de testigos, y a pesar de sus intentos de explicar los documentos descubiertos como actividad financiera ordinaria, los investigadores ya sabían que exactamente ella estaba detrás de todo el sistema de robo de ayudas y pensiones. Ahora se presentaba ante la investigación la tarea de no solo probar la participación de la propietaria en los crímenes financieros, sino también establecer el número exacto de sus víctimas escondidas bajo los parterres y macizos cuidados del jardín. Se hizo claro, el crimen tenía un alcance mucho mayor del supuesto al principio. La investigación entró en la fase decisiva, y los investigadores estaban cerca de revelar definitivamente todos los secretos oscuros que habían sido cuidadosamente ocultados detrás de los muros de la pensión Hearth Haven. ¿Por qué el médico de familia prescribía medicamentos fuertes para personas que ya no estaban vivas desde hacía mucho tiempo? La investigación, que había comenzado con documentos encontrados y una fosa común, condujo a los investigadores a la oficina de la médica de familia local, la doctora Helen Murray. La doctora Murray había sido terapeuta de distrito durante más de 20 años y gozaba de una reputación impecable. Tanto mayor fue la sorpresa del sheriff Michael Graves cuando se hizo claro que su nombre y su firma estaban en docenas de formularios de receta con prescripciones de medicamentos fuertes para personas cuyos restos ya habían sido encontrados en el territorio de la pensión. En la oficina de la doctora, los investigadores confiscaron un diario grueso que estaba lleno con escritura ordenada. En el diario se dibujaba claramente una y la misma regularidad. Cada mes, la propietaria de la pensión, Hearth Haven, venía personalmente donde la doctora Murray con una lista de residentes que, según su declaración, necesitaban cuidado especial y terapia paliativa. Casi en todos los casos estaban en la lista los mismos nombres que habían sido descubiertos durante las excavaciones en el patio trasero de la pensión. La pericia mostró que las dosis de los medicamentos prescritos por la doctora Murray superaban considerablemente las normas médicas recomendadas. En algunos casos, la dosis era casi el doble de la máxima permitida. Eso causó aún mayores sospechas en la investigación. Sin embargo, los hechos de emisión de recetas en sí mismos no contenían errores o violaciones graves. Todos los documentos estaban oficialmente autenticados y las firmas de los pacientes en las recetas coincidían con los datos de los pasaportes. La doctora Murray, interrogada por la policía, explicó que efectivamente prescribía medicamentos para los residentes de la pensión. Según sus palabras, creía sinceramente que todos los medicamentos iban exclusivamente para aliviar los sufrimientos de enfermos sin esperanza a quienes supuestamente se les brindaba ayuda paliativa. Además, la doctora enfatizó que siempre verificaba personalmente las firmas de los pacientes según los pasaportes que la propietaria de la pensión le mostraba regularmente. Sin embargo, resultó cuando la investigación pidió a la médica estos documentos, que Murray solo presentaba fotocopias ordinarias de los pasaportes en las que faltaban marcas de agua y otros signos de autenticidad. Ahora estaba claro que la médica podría haber sido engañada y que los documentos eran falsificados. La primera suposición de la investigación consistía en que la doctora Murray podría haber obtenido beneficio financiero de tal esquema. Inmediatamente se realizó una auditoría financiera de su cuenta bancaria y todos sus bienes personales. Sin embargo, no se establecieron entradas no contabilizadas o transferencias sospechosas. La doctora vivía modestamente. Su situación financiera permanecía absolutamente transparente y legal. Las sospechas de corrupción no se confirmaron, pero aún no se dejaron de albergar completamente. El mismo día estuvieron disponibles para la policía otros documentos importantes. Eran recibos por la compra de esos medicamentos que habían sido prescritos por la doctora Murray.
Estos recibos habían sido pagados con un cheque personal de la propietaria de la pensión, lo que indicaba su conexión directa con la adquisición de medicamentos. Pero lo más inusual lo descubrieron los investigadores en la columna Propósito del pago. Allí estaba una formulación inusual: solución de jardín. Este detalle cambió instantáneamente la dirección de la investigación. Ahora había una evidencia directa de la conexión entre poderosos preparados médicos y ese líquido amarillo que recientemente había sido descubierto en la zanja de drenaje del granjero John Andrews. Los investigadores dirigieron ahora su atención a los extraños fertilizantes que eran preparados por la propietaria de la pensión. Para eso se hicieron nuevas solicitudes y se ordenaron pericias químicas. Quedaba por aclarar cómo exactamente y en qué forma estos preparados llegaban al suelo del patio trasero de Hearth Haven. Los técnicos criminales debían establecer definitivamente la conexión entre las sustancias encontradas en la zanja y las prescripciones de la doctora Murray. La doctora Helen Murray, aunque en esta fase de la investigación solo permanecía como testigo, ahora estaba involucrada en una historia sombría que pronto podría revelar completamente el mecanismo del crimen. Mientras su papel aún no estaba claro, tanto los investigadores como la médica misma entendían que la continuación de la investigación en todo caso no sería simple y sería difícil. La investigación, que había comenzado como un crimen financiero, tomaba con cada nuevo paso cada vez más los rasgos de un esquema cuidadosamente construido y cruel, en el que las vidas humanas solo se habían convertido en medios para obtener ingresos regulares. Ahora les quedaba a los investigadores descubrir hasta dónde la propietaria de la pensión podría haber llegado en su lógica monstruosa. ¿Cómo manejaba físicamente la mujer mayor el transporte de los restos al patio trasero de la pensión? La investigación se movía rápidamente hacia la conclusión. A los investigadores solo les quedaba establecer algunos detalles clave. Uno de ellos era la manera en que la mayor Mary Ann Hughes, propietaria de la pensión Hearth Haven, podía mover independientemente cargas pesadas de la casa a los parterres y macizos del patio trasero. Para una mujer de su edad, mover un peso de aproximadamente 60 kilogramos, además sobre una distancia considerable, parecía casi imposible. Y sin embargo, las huellas apuntaban exactamente hacia ella. Neil Boston, el enfermero de la pensión anteriormente liberado de sospechas, dio a los investigadores nuevas declaraciones. Reportó que había notado repetidamente cómo la propietaria salía tarde por la noche al patio trasero de la pensión y empujaba frente a ella una silla de ruedas en la que había un paquete voluminoso y obviamente pesado que estaba cubierto con una lona. Boston confesó que no hacía preguntas y lo atribuía a algunos asuntos domésticos y se esforzaba por no inmiscuirse en los asuntos de la propietaria. Estos datos fueron confirmados por las declaraciones de la vecina de la propiedad adyacente, la esposa del granjero John Andrews. Recordaba que había escuchado varias veces alrededor de las 2 de la mañana el chirrido distintivo de ruedas en el sendero de grava entre la pensión y el jardín. Sin embargo, la mujer no le prestó atención especial y pensó que la propietaria simplemente cuidaba sus flores y macizos por la noche debido al calor del día o su horario personal. Los investigadores realizaron un examen minucioso del territorio de la pensión y dedicaron atención especial a la ruta desde la entrada trasera de la casa hasta los parterres y el jardín. La longitud de la ruta era exactamente de 18 metros con una pequeña inclinación de aproximadamente 3 grados. Los especialistas llegaron a la conclusión de que incluso una persona mayor perfectamente podría haber rodado una silla de ruedas con una carga del peso indicado por esta ruta, ya que el esfuerzo físico era mínimo, especialmente cuesta abajo. Para confirmar la hipótesis, los expertos técnicos criminales examinaron atentamente las huellas en el sendero de grava. Los resultados fueron inequívocos. Las huellas de ruedas coincidían completamente con el tamaño y ancho de las ruedas de la silla de ruedas que había sido encontrada en el cobertizo en el territorio de la pensión. Además, los técnicos criminales fijaron partículas de tierra y polvo de las ruedas de la silla de ruedas que eran idénticas a las que se encontraban en el camino entre la casa y el parterre. Sin embargo, en la investigación surgió al principio aún otra hipótesis. La propietaria podría haber tenido la ayuda de un cómplice que habría cargado físicamente las cargas pesadas. Los policías verificaron esta versión especialmente,
Se tomaron muestras de suelo, se examinaron cuidadosamente huellas de zapatos y se realizó un examen de la propiedad con el perro de búsqueda. No se descubrió ni una sola evidencia de la presencia de una segunda persona, lo que permitió cerrar completamente la versión sobre un cómplice cargador. La versión sobre un posible cómplice fue inmediatamente descartada después del análisis detallado. Los perros no descubrieron ni rastros de olor ni huellas de zapatos de una persona extraña. Todo indicaba que la propietaria se las arreglaba independientemente y solo usaba la silla de ruedas y la inclinación del terreno para sus propósitos. Sin embargo, los investigadores encontraron durante una búsqueda adicional del cobertizo algo aún más fascinante: una factura oficial de una empresa agrícola local por la entrega de 100 libras de nitrato de sodio, una poderosa sustancia química habitualmente usada en agricultura como fertilizante o acelerador de compost. El recibo también había sido pagado por Mary Ann Hughes misma, y esta sustancia era, según los documentos, adquirida regularmente y en cantidades considerables. Este descubrimiento trajo inmediatamente la investigación de vuelta al hecho anteriormente establecido de la presencia de nitrato de sodio en el líquido extraño que había fluido a la zanja de drenaje en la propiedad de Andrews. Los investigadores tenían ahora bases serias para ordenar una nueva pericia del suelo del jardín de la pensión. La tarea de los especialistas era establecer la concentración exacta de nitrato de sodio y otras sustancias, determinar su origen y, lo más importante, confirmar o refutar la suposición de que la solución de jardín de la propietaria efectivamente podría haber sido parte de su esquema de destrucción de restos. La propietaria de la pensión, que anteriormente aparecía completamente discreta como una mujer mayor, ahora se veía como una persona que había organizado cuidadosa y fríamente un sistema complejo y horrible. Cada nuevo paso de la investigación revelaba sus secretos cada vez más detalladamente, y el desapego con el que Mary Ann Hughes había actuado todos estos años asombraba incluso a investigadores experimentados. La investigación se acercaba confiadamente al final, y los policías sabían que solo les quedaba conectar todos los detalles precisa y definitivamente para terminar este capítulo sombrío en la historia de la ciudad pequeña de Lowell y presentar oficialmente a Mary Ann Hughes acusaciones de las que era imposible escapar. ¿Por qué los servicios sociales no registraron durante tanto tiempo la desaparición de los residentes de la pensión? Con la profundización de la investigación se hizo evidente que en el sistema de registro de los residentes de la pensión Hearth Haven existían serias lagunas e inexactitudes. Estas deficiencias obviamente jugaban a favor de la propietaria, Mary Ann Hughes, de 68 años, que durante años logró con éxito ocultar la desaparición de sus protegidos. Ahora les quedaba a los investigadores descubrir cómo había logrado engañar al Servicio Social del condado. Los investigadores solicitaron al Servicio Social informes sobre inspecciones de la pensión en los últimos años. Los documentos revelaron un detalle extraño. Comenzando con 2016, el número de residentes permanecía invariable y ascendía siempre a 24 personas. Ninguna salida o entrada fue registrada, aunque ahora se sabía sobre desapariciones masivas de 2017 a 2019. La atención especial de los investigadores atrajo el informe de una visita de inspección del 10 de marzo de 2019. El documento estaba firmado por un inspector. Sin embargo, faltaban las fotografías obligatorias en tales verificaciones. En la nota explicativa, el inspector dio una razón extraña, cámara descargada, y confirmó los datos simplemente copiando los nombres de los residentes de la lista que Mary Ann Hughes misma había proporcionado. La investigación envió un nuevo inspector para reverificación que comparó atentamente las listas de los residentes para 2020 con los archivos de los años anteriores. Se hizo claro que los nombres de los residentes coincidían completamente y las fechas de nacimiento estaban indicadas muy similarmente, a veces difiriendo solo por pocos días. Eso podía explicar por qué los empleados del servicio no notaron el intercambio. Visualmente, las listas parecían creíbles. Cuando los investigadores citaron al exinspector para explicación, admitió que no siempre verificaba personalmente las identidades de los residentes y confiaba en las listas que la propietaria proporcionaba oral y por escrito. Además,
Resultó que Mary Ann hacía anualmente una llamada donación de benefactor de $500 a la iglesia local, de la cual este inspector era miembro. Este descubrimiento llevó a la investigación a pensar sobre una posible conexión de corrupción. Los investigadores comenzaron inmediatamente la verificación de las cuentas bancarias y operaciones financieras del ex inspector, sospechando que las contribuciones a la iglesia podrían haber sido una forma disfrazada de soborno. Pero la auditoría de todas sus cuentas personales y operaciones dio un resultado inequívoco. Las donaciones efectivamente iban directamente a la cuenta bancaria de la iglesia y no personalmente al inspector. La verificación excluyó el interés financiero del inspector en la situación con la pensión y cerró definitivamente esta pista falsa. Sin embargo, el mismo día, durante una búsqueda adicional de la oficina de la propietaria de la pensión, se encontró un cuaderno que podría haber cambiado completamente el curso de la investigación. Adentro, los investigadores descubrieron una tabla detallada dividida en 2 columnas principales. La primera columna fue designada con la letra D y contenía fechas claras que, como los investigadores sospechaban, significaban días de muerte de los residentes. La segunda columna, con el símbolo dólar, fijaba las sumas de entradas mensuales. La última entrada en la tabla se veía así: 12/04, 13 personas, $9,870. Este descubrimiento sacudió incluso a los investigadores más experimentados. En sus manos se encontraban por primera vez números y fechas precisos que confirmaban las sospechas sobre los motivos financieros de la propietaria de la pensión. El cuaderno encontrado fue urgentemente transferido a grafólogos y expertos en documentos para confirmar definitivamente la autoría de las entradas. Ahora la investigación se acercaba rápidamente al momento en que se probaría que exactamente Mary Ann Hughes llevaba todo el registro de las muertes y las sumas de dinero correspondientes. La pregunta de cómo los servicios sociales habían pasado por alto la desaparición de los residentes estaba prácticamente resuelta. La ausencia de control adecuado, credulidad y posiblemente negligencia de los inspectores permitieron a la propietaria de la pensión durante casi 5 años ocultar impunemente el verdadero número de sus protegidos y recibir sus prestaciones sociales. La investigación entendía que la revelación definitiva del mecanismo del crimen ya estaba cerca. Solo quedaba confirmar oficialmente que la propietaria no solo actuaba cínicamente, sino conscientemente, documentaba sus acciones y llevaba cuidadosamente las cuentas de las ganancias de sus propias víctimas. Ahora la investigación entraba en la fase en la que a los investigadores les quedaba conectar todas las evidencias en un todo y confirmar las acusaciones ante el tribunal. ¿Cómo ayudó el nitrato de sodio a la propietaria de la pensión a ocultar asesinatos? La investigación cercana al final ahora se apoyaba en evidencias científicas estrictas. En la mañana del 1 de junio estaban listos en el laboratorio del Colegio Agrícola del Condado los resultados del análisis detallado del suelo que había sido tomado del territorio de la pensión Hearth Haven. Los expertos, armados con aparatos químicos más modernos, confirmaron los temores de los investigadores. La tierra del jardín contenía concentraciones anormalmente altas de nitrato de sodio que superaban la norma admisible en 20 veces. Pero ese no era el único hecho preocupante. Los expertos también establecieron que en las muestras de suelo estaban presentes cantidades considerables de barbitúricos que, mezclándose con nitrato de sodio, formaban una composición química con propiedades únicas. Según la conclusión de los químicos, esta mezcla no solo aceleraba los procesos de descomposición de restos orgánicos, sino que también suprimía efectivamente el olor específico, lo que ayudaba a la propietaria a ocultar rastros de los crímenes ante vecinos e inspectores. Los investigadores invitaron nuevamente a conversación a la doctora Helen Murray, la médica de familia que ya había figurado anteriormente en la investigación. La médica admitió que exactamente ella había recomendado a Mary Ann Hughes agregar nitrato de sodio al compost para acelerar su maduración. Sin embargo, según lo que afirmaba Murray, le era desconocido qué cantidades de la sustancia compraba la propietaria. La doctora aseguró que su consejo era una recomendación estándar, típica para jardineros aficionados.
La policía verificó cuidadosamente las cuentas bancarias y reportes contables de Murray y se esforzaba por descubrir si no había recibido beneficio financiero por tales recomendaciones. Sin embargo, la auditoría mostró la ausencia completa de transferencias de dinero u operaciones sospechosas. Todos los gastos en químicos y preparados pasaban exclusivamente por las cuentas de la propietaria de la pensión misma y confirmaban la inocencia de la médica en los esquemas financieros. Ahora la atención de la policía se dirigió completamente hacia la propietaria de la pensión. Mary Ann Hughes fue citada a un nuevo interrogatorio donde los investigadores le presentaron todas las evidencias disponibles: la alta concentración de nitrato, las conclusiones de los químicos, así como sus propios recibos por la compra de estas sustancias. Esta vez Hughes no comenzó a negar completamente lo obvio, pero tampoco admitió culpa directa. Durante la conversación permaneció calmada y se permitió incluso comentar secamente que el uso de nitrato era práctica completamente ordinaria para el jardín. Pero entonces, inesperadamente y sonriendo fríamente, pronunció una frase que confundió por un momento a todos los presentes. No pierdan tiempo. El contador gotea de todos modos. La última pista potencialmente falsa, la versión sobre la corrupción de la doctora Murray, fue definitivamente cerrada. Pericias y verificaciones confirmaron que la médica no había recibido dinero de la propietaria, y sus recomendaciones eran exclusivamente profesionales y formales. La investigación la reconoció como no involucrada y la excluyó completamente de la lista de sospechosos. Sin embargo, las palabras misteriosas de Mary Ann sobre el contador que gotea fueron percibidas por la investigación como una confesión indirecta de que ella era perfectamente consciente y controlaba cada detalle financiero de su esquema. Esta frase se convirtió en la última gota que convenció al sheriff Michael Graves de que frente a él estaba una persona que no solo entendía perfectamente las consecuencias de sus acciones, sino que también se relacionaba fríamente con los destinos humanos. En la noche del mismo día, el sheriff Graves fue personalmente a la pensión Hearth Haven, donde presentó oficialmente a Mary Ann Hughes la orden de arresto número 156/2020 por sospecha de comisión de una serie de crímenes graves y maquinaciones financieras. La mujer fue inmediatamente llevada a la estación para procedimientos oficiales posteriores. Ahora el caso pasaba completamente al plano jurídico. Pericias, evidencias y testimonios se combinaban en una cadena unificada y firme de hechos listos para ser presentados ante el tribunal. Los investigadores entendían perfectamente que los esperaba un proceso judicial complejo. Sin embargo, estaban seguros. Mary Ann Hughes ya no tenía ninguna oportunidad de escapar de la responsabilidad. La frase de la propietaria sobre el contador no era solo simbólica. La investigación contaba y fijaba cuidadosamente cada evidencia, cada documento y cada palabra que la sospechosa había dicho. Ahora este tiempo comenzaba a trabajar contra ella misma. La investigación, que en las primeras fases parecía la desaparición misteriosa de un huésped de pensión, creció hasta convertirse en el caso más grande de las últimas décadas en la ciudad pequeña de Lowell y cambió para siempre la actitud de los lugareños hacia la pequeña pensión de la calle Maple